El Tercer Reich no solo fue una maquinaria de guerra, sino una mitología institucionalizada. En su núcleo más profundo latía una idea que pretendía ser más fuerte que el acero y la pólvora, la pureza moral del hogar alemán. Mientras los hombres morían en los frentes helados del este, el ideal femenino, la madre germánica, casta y obediente, era erigido como el centro moral del Reich. Para Himmler, esa figura no era una abstracción, era el eje invisible de la raza aria. La mujer no combatía en el campo de batalla, pero se le otorgaba el papel simbólico de fortaleza, de santuario y de continuidad genética. En los discursos de Himmler y Rosenberg se repetía una idea con cadencia ritual: el hombre combate, la mujer conserva. Ese equilibrio sostenía el pacto emocional del Reich. Mientras el hombre ofrecía su vida por la nación, la mujer debía ofrecer su fidelidad. Y así, bajo esa estructura, el sacrificio masculino encontraba su justificación. Si el soldado caía, al menos moría sabiendo que su esposa lo esperaba, intacta, en el hogar. Pero esa ilusión era tan frágil como los huesos congelados de Stalingrado. Hacia 1942, los informes internos comenzaron a mostrar un síntoma que inquietó a los burócratas del alma alemana: un incremento alarmante en los nacimientos ilegítimos, el aumento de las denuncias por adulterio y la proliferación de relaciones entre mujeres alemanas y oficiales de ocupación o industriales privilegiados. Las cifras no podían ocultarse. Y en la mente de Himmler, el hombre que pretendía controlar la genética misma del pueblo alemán, aquello era un peligro biológico, moral y político. El mito debía ser probado. Y para probarlo, había que diseccionarlo. Fue entonces cuando el SS Oberführer Dr. Wilhelm Spangler, antropólogo, médico y burócrata de la verdad, recibió la orden de realizar un estudio exhaustivo sobre la fidelidad de las mujeres del Reich. Himmler no buscaba consuelo, buscaba confirmación. Quería datos, porcentajes, nombres. Quería que la realidad, una vez más, se doblegara ante la ideología. Spangler reunió un pequeño equipo compuesto por psicólogos, censores postales, médicos del frente y oficiales del Servicio Secreto Interno, SD. El objetivo: rastrear la conducta amorosa y sexual de las mujeres alemanas cuyos esposos estaban desplegados en el frente oriental o en campañas prolongadas. La investigación debía ser discreta, científica y, sobre todo, incontestable. Lo que comenzó como un ejercicio de control moral se convirtió, sin querer, en un espejo de la hipocresía del sistema. Los primeros informes revelaron un patrón desconcertante: mientras más prolongada era la ausencia del hombre, más rápido se erosionaba la noción de fidelidad. No se trataba, como esperaba la SS, de casos aislados o de mujeres degeneradas. Era un fenómeno masivo, transversal, y en su raíz no había ideología, sino biología, conveniencia y supervivencia. Spangler redactó sus observaciones con el tono de un científico que teme lo que descubre. Las mujeres, decía, no traicionaban por placer, sino por una lógica ancestral. La seguridad inmediata reemplazaba la promesa abstracta. Mientras el soldado ofrecía su vida a una causa que le exigía morir, la mujer ofrecía su cuerpo al refugio más próximo. Y ese refugio no era el amor, sino el recurso. Para Himmler, aquello equivalía a una herejía. El estudio amenazaba con destruir la piedra angular de la ideología nazi, la madre de la raza, esa figura incorruptible y leal que aseguraría la perpetuidad del linaje ario. Si las mujeres, incluso bajo el yugo de la propaganda, eran capaces de traicionar a sus esposos héroes, ¿qué quedaba del ideal racial? ¿Qué quedaba del sentido del sacrificio masculino? Lo que Spangler estaba revelando no era solo una estadística, era una fractura metafísica. El hombre, en su lealtad ciega al Estado, moría por una promesa que nunca existió. El amor romántico, en el contexto del Reich, se revelaba como un contrato unilateral. Mientras el Estado usaba al hombre como combustible de guerra, la mujer era incentivada a representar pureza, pero actuaba según la lógica natural del intercambio. El mito del amor eterno se desmoronaba bajo la lupa burocrática del Reich. Y ese colapso, disfrazado de simple infidelidad, escondía algo más profundo: el descubrimiento de que la fidelidad femenina no era un valor, sino una estrategia. El informe de Spangler todavía no había sido completado, pero sus borradores comenzaron a circular entre altos oficiales de la SS. Algunos lo calificaron de peligroso, otros de blasfemo.
Pero ninguno pudo negar lo evidente: la estructura del sacrificio masculino se sostenía sobre una mentira conveniente. Himmler, que tanto hablaba del honor del soldado y de la madre aria que guarda la llama, entendió en ese momento que había creado un sistema que pedía fidelidad absoluta de sus hombres mientras toleraba, silenciosamente, la volatilidad emocional de sus mujeres. En los sótanos del Reich, el mito del amor romántico comenzaba a morir, no con una revolución ni con una derrota militar, sino con una estadística. El estudio continuaría, pero su verdadero resultado ya estaba sellado. El hombre que ofrece su vida en nombre de una promesa femenina, ofrece su vida a una ilusión. La recopilación de datos del informe Spangler comenzó a finales de 1942. No fue un documento improvisado ni producto de rumores, fue una operación sistemática, silenciosa y profundamente burocrática. El aparato de control nazi tenía ojos en cada carta, cada telegrama, cada confesión privada que pasaba por la censura de guerra. Spangler y su equipo simplemente conectaron los puntos. Los primeros indicios surgieron del servicio postal militar. La censura del Feldpost había detectado un aumento sostenido en las cartas enviadas por mujeres a direcciones distintas a las de sus maridos en el frente. Algunas cartas eran triviales, peticiones de azúcar, zapatos, cigarrillos, pero otras contenían un patrón inequívoco: lenguaje íntimo, apodos cariñosos, promesas de encuentros cuando termine la alarma aérea. Los nombres de los destinatarios rara vez coincidían con los del esposo ausente. Luego vinieron los reportes de los Blockleiter, jefes de barrio del partido, quienes empezaron a notar una dinámica recurrente. Las mujeres jóvenes y las esposas de soldados ausentes se reunían con oficiales de retaguardia, trabajadores fabriles privilegiados o extranjeros internados que ofrecían bienes escasos. Se intercambiaba fidelidad simbólica por provisión inmediata. En ciudades como Berlín, Hamburgo y Múnich, las estimaciones fueron brutales. Entre un 45% y un 60% de las mujeres de soldados activos mantenían relaciones extramatrimoniales estables. Spangler, con una mezcla de fascinación científica y horror moral, comenzó a construir su hipótesis central: la lealtad femenina no era moral, sino situacional, no era un voto, sino un cálculo. El informe clasificó los casos en 3 categorías: infidelidad de conveniencia, relaciones establecidas por acceso a comida, seguridad o refugio; infidelidad de aspiración, vínculos con oficiales, industriales o figuras de poder, impulsados por la búsqueda de estatus; infidelidad emocional compensatoria, mujeres que racionalizaban su traición como un acto de supervivencia espiritual, producto de la soledad y la desesperanza. La primera categoría fue la más numerosa. En tiempos de escasez, el amor se volvió una moneda. Un oficial del SD escribió en su informe: el pan reemplaza al romance, la mantequilla reemplaza al compromiso. El doctor Spangler, en su tono aséptico, concluyó que la fidelidad era directamente proporcional a la seguridad material. Cuando el marido estaba presente y proveía, la fidelidad era elevada; cuando la provisión desaparecía, la lealtad se evaporaba. La mujer, en el contexto del Reich, actuaba con el mismo instinto que el Estado: asegurar su supervivencia por cualquier medio. Esta conclusión no era una crítica personal, sino una constatación biológica. Spangler escribía: el instinto femenino, bajo estrés, obedece a una jerarquía clara: alimento, protección y luego amor. La fidelidad, sin los 2 primeros factores, se disuelve como propaganda sin raciones. Los oficiales de la SS que leyeron las primeras copias quedaron helados. No porque no supieran de la infidelidad, sino porque el informe le daba una forma científica. En un régimen que adoraba los números y la pureza, las estadísticas eran más letales que las balas. La parte más perturbadora del informe llegó cuando Spangler comparó las tasas de infidelidad entre las esposas de soldados y las mujeres cuyos maridos ocupaban cargos administrativos dentro del Reich. Las diferencias eran abismales. Mientras las esposas de soldados rasos o campesinos mostraban niveles altísimos de traición, las mujeres de oficiales o industriales mantenían relaciones paralelas únicamente si la nueva pareja representaba una mejora en estatus. La fidelidad, entonces, no era una virtud, era una inversión estable cuando el mercado emocional ofrecía ganancia. Spangler lo llamó la ecuación del vínculo femenino. Lealtad igual a seguridad percibida más estatus del proveedor, / incertidumbre emocional.
Lo que Himmler había querido usar como estudio de pureza se convirtió en un manifiesto de la hipergamia. En palabras del propio Spangler, el amor romántico es una ficción construida para mantener al hombre obediente y productivo. Cuando la estructura colapsa, la mujer regresa a su programación original, sobrevivir con el más apto o el más cercano. Para el régimen, ese resultado era inaceptable. En un Estado que se sostenía sobre el sacrificio del hombre, aceptar que el sacrificio no garantizaba amor ni fidelidad era reconocer que toda su moral estaba construida sobre un vacío. Spangler sabía que su estudio era peligroso. Sus conclusiones, de ser divulgadas, equivalían a dinamitar el alma del Reich desde adentro. En un informe privado dirigido al Reichsführer SS escribió: «Si el soldado supiera lo que su hogar oculta, no quedaría ejército que sostenga la causa. La fidelidad del hombre se sostiene por la mentira que necesita creer». El resultado del informe Spangler fue devastador no solo para el mito de la mujer alemana, sino para la noción universal del amor romántico. La SS, al buscar la pureza, había encontrado la verdad más impura de todas, que la lealtad femenina no era un principio moral, sino una función adaptativa del poder y la necesidad. Lo que comenzó como un estudio sobre las esposas alemanas terminó revelando algo más grande: el contrato oculto entre los sexos, donde el hombre ofrece esfuerzo y sacrificio a cambio de una fidelidad que solo existe mientras la balanza material lo favorezca. Cuando Spangler entregó la última versión de su informe en abril de 1943, escribió una nota al pie, casi como una confesión. La fidelidad femenina no puede ser garantizada por la ideología, ni por el amor, solo por la ventaja. Y cuando el Estado exige al hombre morir por un ideal, le está exigiendo morir también por una mentira. Ese documento, que debía demostrar la pureza del alma femenina alemana, se convirtió en el espejo roto del sacrificio masculino. La verdad ya no podía ser contenida. El amor, cuando se mide sin adornos, revela que su moral se sostiene solo mientras haya provisión. A finales de 1943, en los campos de Stalingrado y Kursk, miles de hombres seguían luchando por una idea que ya había dejado de pertenecerles. La propaganda del Reich repetía que el sacrificio masculino era el cimiento de la nación, que morir por Alemania equivalía a ser eterno. Pero la eternidad no llenaba el estómago, ni calmaba el miedo, ni sustituía el rostro de una esposa que ya no escribía. Entre los informes de Spangler se conservan registros anónimos de soldados que habían descubierto, a través de cartas interceptadas o rumores, la traición de sus esposas. Uno de ellos, identificado solo como Karl H., describió su estado con una frialdad insoportable. «No temo a los rusos. Ellos matan el cuerpo. Pero ella mató el motivo por el que peleaba». Karl era un hombre ordinario, campesino, devoto, reclutado sin ambición. Creía en la promesa que el Estado le había inculcado: si servía con honor, regresaría a un hogar puro, un lugar de paz custodiado por el amor de su mujer. Esa creencia, más que las raciones o el uniforme, era lo que sostenía su voluntad en la trinchera. Era el contrato invisible entre el individuo y el sistema: yo doy mi vida, tú me das sentido. Pero ese contrato fue roto por el propio Estado que lo firmó. El régimen necesitaba soldados obedientes, no hombres conscientes. Y para mantener esa obediencia, construyó un mito sentimental, el del amor garantizado al héroe. Cada cartel, cada discurso, cada carta oficial enviada al frente, repetía la imagen de la esposa fiel que espera, del hijo que admira, del hogar intacto. Era la versión emocional del mismo mecanismo de control que usaba la propaganda racial o militar. No buscaba verdad, sino rendimiento. Cuando el informe Spangler reveló que ese ideal se desmoronaba, no se trataba de un asunto moral, no importaba cuántas mujeres hubieran sido infieles, sino de un colapso estructural. El Estado había mentido al alma de sus hombres. En las trincheras, esa mentira se convertía en vacío. Los médicos del frente comenzaron a registrar un fenómeno recurrente: soldados que seguían luchando, pero sin fe. Cumplían las órdenes, disparaban, cavaban, sobrevivían, pero sin un porqué. Spangler lo definió como muerte interior previa a la muerte física, un estado donde el cuerpo seguía vivo pero la motivación había muerto. El Estado había exigido al hombre una entrega total, pero le había negado la reciprocidad emocional más básica. Lo había convertido en instrumento. No combatía ya por su patria ni por su hogar,
sino por una maquinaria que lo había sustituido emocionalmente incluso antes de morir. La traición no estaba en el acto íntimo de la infidelidad, estaba en la arquitectura del sistema que usó el amor como herramienta de reclutamiento. El soldado creía que protegía algo sagrado, pero ese algo era una narrativa diseñada para mantenerlo dispuesto a morir. El caso de Carla H. no fue aislado. Los sensores militares informaban de un aumento en las deserciones emocionales, soldados que obedecían sin convicción, que ya no escribían cartas, que veían en la muerte una salida natural. Un oficial del Frente Oriental anotó: «Muchos ya no temen morir. Lo temen menos que volver». Esa palabra se volvió tabú. Porque volver implicaba mirar de frente la farsa. El hogar deshecho, la mujer distante, los hijos que ya no reconocen al padre, la vida sacrificada por promesas que se evaporaron con la derrota. El sistema había creado héroes para luego desecharlos. Y el héroe, una vez usado, era un estorbo. Spangler concluyó en su segunda parte del informe que la desilusión del soldado no era una falla individual, sino una consecuencia lógica de la manipulación estructural del amor. El amor había sido nacionalizado. Se le dio forma de deber, de moral, de ideal colectivo. Y cuando el individuo descubría que su devoción no era correspondida, no podía rebelarse contra una persona, debía rebelarse contra la realidad misma. Lo que murió en Stalingrado no fue solo un ejército, sino una generación entera de hombres que habían creído que la fidelidad, ya fuera de la patria o del amor, era una garantía. El Estado había demostrado que podía apropiarse de todo, del cuerpo, del tiempo y hasta del sentido de amar. El sacrificio masculino, convertido en mercancía política, dejó de tener valor cuando ya no servía para producir victorias. El sistema había pedido a sus hombres que renunciaran a todo, pero cuando regresaron, no encontraron nada que los esperara. Y así, el informe Spangler no solo documentó una crisis moral, sino una revelación existencial, que el amor, cuando es instrumentalizado por el poder, se convierte en una herramienta de obediencia. El soldado traicionado no fue derrotado por otro hombre, sino por una mentira que lo convenció de morir con honor por una causa que jamás lo amó. En la primavera de 1943, el informe Spangler llegó finalmente a los despachos de la oficina central de la SS. 117 páginas, clasificadas como Geheime Reich H, Asunto Secreto del Reich, selladas con el sello negro de Himmler. El documento no debía existir. Su sola lectura representaba una amenaza, no solo para el aparato ideológico del régimen, sino para el delicado equilibrio emocional de un pueblo entero sostenido por mentiras útiles. Cuando Himmler recibió el informe, lo leyó en silencio. Según su secretario personal, Brandt, el Reichsführer no habló durante una hora. Solo al final pronunció una frase: «Esto no puede salir de esta habitación». El problema no era solo el contenido, sino lo que implicaba. El mito de la mujer aria, moralmente incorruptible, era la pieza central del imaginario nazi. Sin ese ideal, la estructura del sacrificio masculino, morir por el hogar, por la madre, por la raza, colapsaba. Spangler, sin proponérselo, había abierto un abismo psicológico en el corazón del Reich. Si la pureza que el hombre defendía no existía, entonces su muerte no tenía sentido. La reacción de la cúpula nazi fue burocrática y cínica. No hubo indignación moral, sino miedo político. Los altos mandos de la SS comprendieron que esa información podía ser más destructiva que cualquier bomba aliada. No porque destruyera ciudades, sino porque destruía la fe. Y un ejército sin fe es un cadáver que aún camina. El documento fue archivado en las bóvedas de Wewelsburg, la fortaleza simbólica de la SS, junto a otros estudios considerados peligrosos para la moral del pueblo alemán. Spangler fue trasladado a una unidad médica en Praga, bajo vigilancia discreta. Oficialmente, su trabajo nunca existió. Pero el daño ya estaba hecho. En los círculos internos de la SS y el partido, el contenido del informe comenzó a filtrarse en susurros. La idea de que la fidelidad femenina era condicional, que el sacrificio masculino era transaccional, empezó a expandirse entre los oficiales más jóvenes. Se hablaba en voz baja, entre copas de brandy, del pecado de saber. Saber que el amor no era más puro que la política, y que el hombre había sido moldeado para morir por un ideal diseñado para mantenerlo obediente. En los hospitales militares,
los psiquiatras del Reich comenzaron a observar un nuevo tipo de trauma. No era el shock del combate, ni el miedo al enemigo. Era algo más profundo, el derrumbe del propósito. Soldados que regresaban heridos decían sentirse fantasmas, inútiles, reemplazables. No se trataba de pérdida física, sino simbólica. Habían sido despojados de aquello que daba sentido a su sacrificio. El Estado había usado sus emociones como combustible, y una vez consumidas, los había arrojado a la intemperie emocional. Spangler había advertido esto en sus conclusiones finales. El hombre que ha entregado su vida al ideal del deber y descubre que el deber era una ilusión, no vuelve a ser hombre. Vuelve a ser instrumento vacío. La SS intentó enterrar no solo el informe, sino la emoción que contenía. A través de nuevas campañas propagandísticas, se intensificó el mensaje de la mujer heroica y del amor eterno del hogar alemán. Se publicaron historias falsas de fidelidad ejemplar, mujeres que esperaban, que lloraban, que resistían. Pero las historias eran ficción, la realidad era silencio. Ese silencio se convirtió en la semilla del trauma colectivo masculino de posguerra. Los hombres que sobrevivieron regresaron a hogares donde el tiempo había borrado su lugar. Sus familias habían aprendido a vivir sin ellos, el Estado ya no los necesitaba. Eran piezas gastadas de una máquina que solo valoraba la producción y la obediencia. El sistema había devorado a sus hijos. El informe Spangler quedó como una reliquia enterrada, pero su eco persistió en la psique de los hombres que vivieron aquella guerra. Muchos no sabían que el estudio existía, pero lo sentían en el cuerpo, esa sensación de haber sido utilizados, de que su entrega no había tenido reciprocidad. El trauma no era visible, porque no sangraba. Era un vacío, un hueco en el pecho donde antes habitaba la certeza de que el sacrificio tenía sentido. Y así, el hombre del Reich, el soldado, el obrero, el padre, comenzó a comprender lo impensable, que su dolor no era un accidente, sino un recurso. El Estado lo había educado para morir con orgullo, no para vivir con lucidez. Lo había convertido en engranaje emocional, en símbolo, en mártir de una causa que jamás lo contempló como individuo. Esa fue la verdadera traición, no la de una persona, sino la de un sistema que le robó incluso el derecho a su propia decepción. El informe Spangler fue enterrado, pero su verdad, indeseable y corrosiva, sobrevivió en los hombres que aprendieron, demasiado tarde, que el amor, el deber y la lealtad eran armas de control. El silencio impuesto por la SS no fue una censura temporal, sino un legado psicológico, el comienzo de una nueva forma de vacío masculino que atravesaría generaciones enteras. Porque cuando una civilización enseña al hombre a morir por ideales que no lo protegen, siembra el tipo de trauma que ni la victoria ni la paz pueden curar. El final de la guerra no trajo alivio. Trajo un silencio que pesaba más que las bombas. Las calles europeas estaban llenas de hombres sin patria interior, sombras con uniforme, con decoraciones oxidadas y una mirada fija en algo que ya no existía. Habían sobrevivido al frente, pero no sabían cómo sobrevivirse a sí mismos. Cuando los trenes de retorno comenzaron a llegar, las estaciones se llenaron de una multitud que no esperaba. Las mujeres, los niños, los viejos, pero el entusiasmo era fingido. Muchos hombres regresaban para descubrir que sus hogares ya no eran suyos. Las decisiones se habían tomado sin ellos, los afectos se habían redistribuido, los valores habían cambiado. El héroe no tenía lugar. El mártir no tenía altar. Las instituciones del Estado, agotadas por la derrota, trataron de ocultar la magnitud del desastre emocional. No había políticas de reintegración, ni atención psicológica, ni reconocimiento del trauma. El soldado debía callar, volver al trabajo, rehacer su vida sin preguntar. El mensaje era claro: ya cumpliste tu función, ahora desaparece. En los cafés, los antiguos camaradas evitaban mirarse demasiado tiempo. Hablar del frente era indecoroso. Hablar del dolor era subversivo. Muchos se refugiaron en el alcohol, otros en la culpa. Pero el patrón era el mismo. El hombre debía tragarse su propio sufrimiento para no incomodar a la sociedad que decía venerarlo. Nadie quería recordar que bajo cada victoria o derrota había 1.000.000 de hombres usados como carne, como símbolo, como herramienta emocional del Estado. Las mujeres, por su parte, habían experimentado una metamorfosis profunda. Durante la guerra,
Habían trabajado, administrado, mandado. Habían ocupado el espacio público mientras el hombre moría por mantenerlo. Y cuando los hombres volvieron, ya no había espacio para ellos. El sistema había encontrado en la independencia femenina una nueva utilidad social. El modelo de la mujer autosuficiente servía ahora para legitimar una reconstrucción económica sin cargas emocionales. El hombre, que antes era el centro del deber, pasó a ser un estorbo afectivo. Los archivos civiles de la posguerra están llenos de registros de divorcios, abandonos, desapariciones voluntarias. Muchos soldados simplemente no regresaron a sus hogares. No porque estuvieran muertos, sino porque comprendieron que su lugar simbólico había muerto en su ausencia. Eran los fantasmas de la derrota, hombres que caminaban sin nombre, sin causa, sin pertenencia. En Alemania, Francia, Rusia, Japón, en todos los bandos, surgió el mismo fenómeno, la generación invisible. Los gobiernos prefirieron exaltarlos en monumentos antes que escucharlos en carne viva. Era más fácil erigir una estatua que confrontar la verdad, que el hombre había sido traicionado por la estructura misma que lo formó. Los informes médicos de la época comenzaron a describir un nuevo tipo de colapso emocional, la apatía funcional. Hombres que trabajaban, obedecían, pero estaban ausentes. No sentían ni odio ni esperanza. Solo una fatiga existencial que se disfrazaba de normalidad. La guerra había terminado, pero su espíritu seguía combatiendo dentro de ellos. Porque el enemigo, ahora, no estaba afuera. Estaba en el recuerdo de haber sido usado. Spangler, el psiquiatra del capítulo anterior, reapareció brevemente en los registros de Praga antes de desaparecer en 1946. Según su última nota conocida, escribió: «Los hombres no necesitan una nueva patria. Necesitan un sentido que no se construya sobre su sacrificio». Pero el mundo no lo escuchó. Las nuevas democracias y los viejos imperios reconstruyeron su economía sobre los mismos cimientos, la utilidad del hombre como recurso. Solo que ahora el sacrificio ya no era en el campo de batalla, sino en la fábrica, en la oficina, en el matrimonio, en la rutina sin propósito. El héroe de guerra se transformó en el trabajador silencioso. La medalla se cambió por un salario. El deber se cambió por productividad. Y así nació la versión moderna del hombre desechable, el hombre que produce sin descanso, que no reclama, que amortigua su frustración para sostener un sistema que ya no lo necesita emocionalmente, pero sí económicamente. El hombre que aún hoy lleva en su ADN cultural la obediencia del soldado y la invisibilidad del vencido. El trauma masculino de posguerra no fue solo un evento histórico. Fue la plantilla emocional de todo el siglo XX. El hombre aprendió que su dolor no merece espacio, que su agotamiento no es legítimo, que su valor depende únicamente de lo que entrega. Y cuando deja de entregar, deja de existir. De ahí que la frase «sé fuerte» no sea una invitación a la resiliencia, sino un eco de esa programación ancestral. Sé fuerte, porque si caes, nadie te va a levantar. Los hombres del Reich, del Ejército Rojo, de los aliados, todos compartían la misma verdad muda. Habían muerto por ideas que no los amaban, y ahora vivían en sistemas que no los veían. El sacrificio se había vuelto rutina, y la invisibilidad, identidad. Así se cerró el siglo del hombre soldado y comenzó el del hombre sombra, aquel que sonríe en las fotografías familiares, pero por dentro aún escucha el eco del disparo que nunca cesó. El silencio que siguió a la guerra no fue paz, fue anestesia. La generación de hombres que había vuelto del frente descubrió que el mundo no quería oír su verdad. Así nació el hombre sombra, aquel que debía aparentar normalidad, fortaleza y propósito, aun cuando por dentro estaba vacío. El Estado necesitaba reconstruir, las fábricas necesitaban manos, y las familias necesitaban un pilar. El sistema no podía permitirse una generación quebrada. Y entonces inventó una nueva narrativa, la del hombre fuerte y estable, aquel que no llora, no recuerda, no pregunta. Era un ideal conveniente, una prolongación del soldado, solo que ahora vestido con traje y corbata. Su trinchera ya no era el campo de batalla sino el escritorio, su obediencia, la productividad. Durante las décadas de 1950 y 1960, las campañas publicitarias y los manuales de vida vendían un mismo mensaje: sé un hombre responsable, proveedor, firme. Las revistas masculinas hablaban de éxito, no de trauma.
Las instituciones médicas patologizaban la tristeza, pero exaltaban la disciplina. Los hijos crecían viendo a sus padres como figuras estoicas, incapaces de derrumbarse, porque eso era de débiles. El hombre sombra aprendió a sonreír en silencio, a llegar a casa después de 12 horas de trabajo y responder todo bien, aunque su cuerpo gritara lo contrario. A mirar al espejo y no reconocerse, pero seguir adelante porque así debía ser. La sociedad industrial lo necesitaba eficiente, la sociedad emocional lo prefería predecible. Y entre ambas exigencias, el hombre desapareció de sí mismo. En las fábricas de Detroit, en las oficinas de Londres, en los talleres de Ciudad de México, el patrón era idéntico, una generación entera de hombres repitiendo la conducta del veterano, pero sin haber pisado la guerra. Su enemigo ya no era otro ejército, era el reloj, la deuda, el miedo a fallar. El sistema había mutado. Ahora no necesitaba matarte para usarte, bastaba con mantenerte exhausto. El nuevo héroe era el que aguantaba. Aguantar se convirtió en virtud. Y así se tejió la mayor mentira emocional del siglo XX, que la fortaleza se mide por la capacidad de callar el dolor. Las consecuencias fueron silenciosas pero devastadoras. La depresión masculina comenzó a aumentar, pero se disfrazaba de ira, de trabajo excesivo, de insomnio. Los hombres morían jóvenes por infartos, accidentes o alcoholismo, sin comprender que no era el cuerpo lo que colapsaba, sino el alma. Y cuando buscaban ayuda, el sistema les respondía con el mismo mantra que había construido: sé fuerte. Supera eso. Otros están peor. Esa cultura del silencio se transmitió de padres a hijos. El niño que vio a su padre reprimir el llanto aprendió que llorar es peligroso. El adolescente que fue humillado por mostrar vulnerabilidad entendió que debía endurecerse. El adulto, ya con hijos, repitió el ciclo sin saberlo. Así la herencia del hombre sombra se perpetuó en la memoria colectiva. A mediados del siglo XX, algunos pensadores comenzaron a notar la grieta. Simone Weil habló del vacío espiritual del trabajador moderno. Erich Fromm escribió que el hombre había cambiado la libertad por seguridad. Pero el sistema era más rápido que las ideas, convirtió incluso la rebeldía en producto. Vendió autos, relojes y cigarrillos con la imagen del hombre libre y fuerte, cuando en realidad era un esclavo elegante. El hombre sombra no desapareció, se multiplicó. Caminaba por las calles, vestía bien, cumplía su rol, pero dentro de sí solo quedaba eco. Y esa herencia, la del deber sin propósito, llegó hasta nuestros días. El siglo XXI no creó la crisis masculina, solo la maquilló con tecnología, consumo y distracción. El hombre de hoy ya no muere en las guerras, pero sigue cayendo en silencio. Ya no obedece órdenes del Estado, pero sigue obedeciendo al miedo de no ser suficiente. Ya no se le exige morir por la patria, pero sí vivir sin descanso por metas que no siente suyas. El sistema ya no necesita su cuerpo, necesita su atención, su energía, su productividad. Y el hombre, fiel a su programación ancestral, sigue entregándola sin preguntar, convencido de que eso lo hace fuerte. El resultado es un mundo lleno de hombres hiperfuncionales y emocionalmente invisibles. Padres presentes pero ausentes, parejas agotadas, jóvenes sin rumbo, adultos que solo conocen el lenguaje del esfuerzo. La sombra se ha vuelto global. La historia del siglo XX nos muestra que el enemigo del hombre nunca fue la debilidad. Fue el silencio. El silencio impuesto, aprendido, heredado. Ese que lo hizo creer que debía cargar solo con todo. Solo cuando ese silencio se rompa, cuando el hombre pueda hablar de su cansancio sin vergüenza, de su miedo sin humillación, de su ternura sin culpa, entonces podrá volver a existir fuera de la sombra. Hasta entonces, seguirá marchando. Sin uniforme, sin bandera, pero con el mismo paso firme del soldado que aún no sabe que la guerra terminó. En este canal exploramos la verdad, desenmascarando las falsas promesas del sistema y buscando el significado profundo detrás de lo aparente. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte y dale like.